Señor Clavijo, algo que yo valoro muchísimo en la gente, en general, los que nos dedicamos a la actividad política, es la elegancia. Usted estuvo fuera de este Parlamento durante 4 años. Yo no voy a decir los motivos, los que fueran. Ni una sola vez lo nombré. Ni una sola vez. Y la decisión de irse fue suya. Por tanto, me parece poco respetuoso que se dirija haciendo alusiones a alguien que hoy no está en esta Cámara y que desde nuestra organización política defendemos con enorme firmeza. Mire, decía usted un planteamiento del PIB, del 5%, que hacíamos un juego de trilero. Y no es verdad, señor Clavijo. Mire, no es verdad por lo siguiente. Ese 4,6% de crecimiento en convergencia de inversión del PIB no fue en un momento en el que el PIB estaba hundido y los presupuestos estaban altos. Eso fue en el año 2023, que el PIB ya crecía a un ritmo del 3,8%, cuando ahora la previsión es del 2%. Es decir, después de los grandes incrementos en materia del PIB, o después de haberse hundido de una manera importante. Yo no estoy hablando de que alcanzáramos, porque ni siquiera en el momento en que más descendió el PIB lográbamos ese objetivo. Hablo del año 2023 con unos estándares en materia de crecimiento de la economía similares a los que hay ahora. Por tanto, no hubo juego de trileros, señor Clavijo. Hubo inversión importantísima, la que le faltó a usted de adicionar para ser capaces de seguir en esa convergencia hacia el 5%. Por cierto, la misma que le faltó en los 4 años en los que usted gobernó, en lo que, como le decía antes, no solamente no avanzamos en ese objetivo, que era 8 años, sino que nos lo dejó en una peor situación que en el momento en que se aprobaba esa ley de educación canaria. Yo no sé si se creerá mi discurso o no sobre el proyecto de País Canario. Yo me lo creo y lo defiendo con firmeza. Y dije al principio que quienes habían estado gobernando durante los últimos 4 años, claro que habíamos cometido errores y claro que había muchísimas cosas que faltaron por hacer. Entre otras cosas porque solo fueron 4 años y casi nada que 4 años. Tendría yo que pedirles a ustedes, que imagino que tendrán un proyecto de País Canario, que ni se presenten a las elecciones porque no han sido capaces de lograr esos objetivos gobernando durante casi 2 décadas. No lo hago, porque creo que las cosas se van construyendo y porque de verdad creo que hoy estamos mejor que hace 20, 24 años. Pero intentar reducir así un aporte, una visión de lo que creemos que debe ser Canarias, de tenderles la mano y casi morderla, mal asunto, señor presidente. Mire, habla usted de un gobierno desmesurado y que había compromisos, una consejería. No, claro que lo hablo yo, pero lo criticaba. Y que había un compromiso de una viceconsejería, Si yo no estoy criticando eso, mire, si usted hubiera creado una consejería, 3 viceconsejerías, 2 direcciones generales, le compro el comisionado. Pero hablamos de 45 nuevos altos cargos, señor presidente. A eso me refiero cuando hablo de un gobierno desmesurado. Y sobre todo por la incoherencia de que quien lo dice pregonaba lo contrario cuando se sentaba en la oposición. Mire, nosotros no criticamos el que usted nos haya bajado los impuestos, es que nos alegramos, y se lo dije en su día cuando le preguntaba precisamente sobre este tema. Lo que criticamos es que engañaron a la gente. Me alegro que entre que reventar a la gente reduciendo los servicios públicos esenciales en 1.000 millones de euros o terminar engañándoles, que haya sido esto último, porque al menos los servicios públicos esenciales pueden seguir prestándose con las cuantías necesarias. Y dice que fuimos nosotros los que aplicamos la mayor subida de impuestos en la historia de esta tierra. Señor Clavijo, mire, nosotros subimos del 6,5 al 7 y el tema del impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Sabe quién subió el IGIT del 5 al 7%, que es el incremento más grande en la historia de Canarias con enorme diferencia, además de otros impuestos? ¿Sabe quién gobernaba? Ustedes. Yo no sé en qué circunstancias, o sí lo sé, pero lo hicieron ustedes. Por tanto, rigor, yo no seré economista, pero no me equivoco en esos números, señor presidente. Mire, usted habla que el presupuesto de sanidad, eso de la presupuestación a gasto real, de que no engañaban a ustedes a la gente, fue lo que hizo usted durante 4 años en su anterior etapa. Es lo que hacen la mayoría de los alcaldes, todos, sin excepción. No presupuestar a gasto real, todo y en todos los cabildos. Usted debe ser el único puro ahora.
Pero es que cuando usted se mete con eso, se está metiendo con muchos de los que están sentados ahí, que representan las instituciones. No, tú no, Barragán. Pero la mayoría, y lo sabemos, no presupuestamos a gasto real. No lo hacemos. Entonces, señor presidente, y además recuerdo que usted nos dejó casi esas cosas que usted llama agujeros, que no dejan de ser desfases presupuestarios, porque un agujero es cuando se deja un desfase presupuestario y no hay perras para cubrirla. Ustedes han presumido de que tuvieron que hacer lo que nosotros no hicimos, pero con las perras que dejamos. Por lo tanto, no hubo agujeros. Se pagaron los 500 millones de euros, se pagaron los 100 millones de euros. ¿Y sabe qué pasa? Que además les han sobrado 1.000 millones de euros en la liquidación del presupuesto. Podemos seguir hablando. Mire, me habla de la dependencia. Veremos esos datos. Por cierto, son los mismos que se criticaban cuando en la legislatura pasada nos decían lo que aparecía a través del Inserso. Y nos decían que eran falsos. Y la consejera rebatía que no era así. ¿Se acuerda, señora Vidina? Por tanto, si antes teníamos que creernos aquellos datos, ¿por qué ahora no? Y si no es así, me alegro. Pero sí le digo una cosa. Yo no sé si fue bueno lo que pasó en la legislatura pasada, que la gente tuviera que elegir entre lo malo o la nada, que eligiera lo malo. Lo que sí sé es que mientras usted gobernaba no había posibilidades de elección. Era la nada absoluta. No había posibilidades de elegir, ni lo uno ni lo otro. Por eso empezaron a bajar las listas. Y por eso existían más de 5.000 expedientes arrinconados en caja, algunos con más de 5 años de expedientes que le tocó al anterior Ejecutivo sacarlos adelante. Mire, el tiempo que yo hablé de la legislatura pasada lo hice para poner en valor los aspectos que creía que eran positivos para el Ejecutivo que entraba. No para hacer una crítica desmedida a esas cuestiones. La crítica la hice en estos 8 meses de gobierno. Ha sido usted quien ha entrado en la crítica hacia la legislatura anterior. Y me parece bien. Las contradicciones se manifiestan también en ese sentido y me parece bien. Mire, usted acaba de dejar claro que la ley del suelo respondía precisamente lo que yo acaba de decirle. Acaba de decir que no venía a resolver el problema de los planes generales, a pesar de que ese fue el discurso durante mucho tiempo. Yo no tengo amnesia, no seré economista, no soy urbanista, pero recuerdo lo que se habla y se hablaba en esta Cámara. Y decían que venía a ser las soluciones, es más, cargándose la CONMAC y llevando los órganos ambientales a los ayuntamientos y cabildos. ¿Se acuerdan que esa era la solución para que los planes generales salieran? Ni uno. Pero mire, es que usted me dice, y por tanto ratifica, la muerte al planeamiento está dentro de su política, de su estrategia, porque el gran objetivo de la ley del suelo no era avanzar en la planificación del suelo, sino que saliera ese urbanismo de proyecto, que por cierto, ya existían las modificaciones de los planes parciales, existían con anterioridad, sí, señor Clavijo, con mayor o menor dificultad, pero también existían. Señor presidente, quiero terminar como terminé antes, tendiendo la mano. Y quiero hacerlo en algunos aspectos que son esenciales. Lo va a seguir teniendo también a la hora de luchar por ese plan de armonización fiscal que se está trabajando en la Unión Europea y que esperemos que se exceptúe también a Canarias de la aplicación de ese 15% en el impuesto de sociedades. O sabe que va a tenernos también a su lado, al lado del Gobierno canario, de este o del anterior o del que venga, a la hora de una lucha por la financiación autonómica, que realmente contemple elementos importantes como la insularidad o la población ajustada, o los niveles de pobreza y desigualdad que existen en muchos territorios. Vamos a estar al lado del Gobierno para seguir exigiendo que las políticas en materia de transporte aéreo y algunos de los planteamientos que se están haciendo en el ámbito de Europa sean también capaces de exceptuarse a nuestra tierra, porque tenemos una realidad distinta, porque la conectividad para nosotros no es una opción, es la única posibilidad que nosotros tenemos. Y también vamos a estar al lado de este Gobierno en una tarea que empezamos impulsando con fuerza, en el transporte guiado, porque creemos en que es fundamental ser capaces de captar y conseguir los recursos para seguir diversificando el transporte público a través de distintos sistemas modales. Y este es uno absolutamente fundamental y estratégico para el futuro también de nuestras tierras, para intentar acabar. No será la única solución, pero formará parte de la solución de los colapsos que estamos viviendo en algunas de nuestras islas, fundamentalmente Tenerife y la isla de Gran Canaria. Y también estaremos a su lado en exigir una cuestión que está en nuestro Estatuto de Autonomía, y es que en todas las reuniones en las que España participe con Marruecos, Canarias esté presente y tenga también voz activa en esa cuestión. A partir de ahí, vuelvo a lanzarle
todos los retos planteados en ese proyecto de país canario. Podemos no coincidir algunos, pero estoy seguro que muchos de ellos sí. Y tendrá la mano tendida. En Nueva Canarias la tendrá siempre tendida.